¿Qué me parece la protesta de Valencia? La televisión transmitió una corrida de toros. ¿Creen que Masón debe renunciar y responder por lo sucedido? Masón debió renunciar al día siguiente de la Dana, no un año después. Al día siguiente de la Dana. Y desafía toda concepción lógica, humana, el que el PP lo haya sostenido durante un año. Mira, esta es la realidad de España y es muy dolorosa. Desde que se recuperó la democracia en este país, después de que Franco hizo lo único bueno que hizo en su vida, que fue exhalar su último fétido y pútrido aliento en noviembre de 1975, se llevaron a cabo unas elecciones con las cuales se proclamó un órgano legislativo democrático en 1977, que en 1978 promulgó una constitución aprobada por todos los españoles por referéndum. En Barcelona tuvo más votos, por cierto, a favor de la constitución que en Madrid. Entonces los catalanes lo olvidan con gusto, ¿no? Que esta constitución que dice que el Estado español es único, es uno solo y es indivisible, pues la votaron los catalanes en 1978. Desde ese momento, nadie ha robado más de las arcas públicas de los españoles que el Partido Popular. Ningún partido ha tenido tantos pillos, tantas causas judiciales, tantos ingresos en prisión, tantos millones desaparecidos a la ciudadanía, tanto uso inadecuado de fondos ilegales como los que se usaron para construir, para ampliar la sede de Génova, que es la sede central del Partido Popular. Nadie tiene esos números asquerosos, vergonzosos o indignos que el PP, que luego da clases de moral. Desde ese momento en que se restableció la democracia en España, ningún partido ha sido responsable de la muerte de más ciudadanos por negligencia del gobierno. Y podemos hablar del YAC 42, podemos hablar de la Dana, podemos hablar de los ancianos recluidos en residencias, más de 7,000 de ellos a los que dejó morir Isabel Díaz Ayuso, que podría ganar nuevamente las elecciones en Madrid. Con más de 7,000 cuerpos que murieron en condiciones aterradoras, solos, sin su familia, sin apoyo médico, ahogándose con el COVID, con rescatistas que cuentan que en el rigor mortis tuvieron que romperles los dedos a los ancianos, a los cadáveres de los ancianos, para separarlos de donde se habían agarrado en su desesperación y dolor. Nadie ha robado ni matado más que el PP. Nadie ha denigrado más la función de la política que el Partido Popular. Nadie ha sido más desvergonzado que el Partido Popular, que es capaz de decirte que ellos no saben quién es ese M. Rajoy al que le daban sobresueldos en sobres con dinero en efectivo. ¿Sería Mariano Rajoy? Bueno, podría ser Mauricio Rajoy, podría ser Mario Rajoy, podría ser Manuel Rajoy. Nadie lo sabe. Y así de cínicos y desvergonzados son. En la historia democrática de este país, desde 1978, nadie como el PP ha cohechado, sobornado a diputados de otro partido, como lo hizo Esperanza Aguirre, para robarle las elecciones a otro partido, que fue al PSOE en Madrid. Con los dos famosos prófugos que bien forrados los bolsillos con el dinero del PP, cambiaron su voto para impedir que el PSOE gobernara en Madrid. Porque Madrid es algo que el PP no se quiere dar el lujo de perder y no le importa hasta dónde llegar para ello.
No hay otro caso de corrupción política así en España. Y pocos en el mundo civilizado, por lo menos. Ese es el partido que da lecciones de moral. Ese es el partido que persigue a la gente de los alrededores del presidente de gobierno. Es el partido que todos los días miente sobre la situación de este país, su situación económica, su situación laboral, su situación de salud, su situación de vivienda, su situación de todo tipo. Miente todos los días con el único fin de derrocar al gobierno, no por lograr una mejor situación, una mejor vida para los españoles. Todos los días atiza el odio, todos los días miente, todos los días suelta insultos impropios totalmente de cualquier concepción de una política razonable y de una política que en última instancia debería estar nuevamente orientada a los beneficios de la gente y no a ellos mismos. No hay un partido que le dé más vergüenza al Partido Popular Europeo que el Partido Popular Español. ¿Y todavía va a gobernar? Parecería el colmo.